¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todos ustedes en este día. Nos da mucho gusto saludarlos, encontrarnos nuevamente a toda nuestra comunidad médica. El día de hoy tenemos un tema sumamente, creemos interesante, una cuestión de análisis muy objetiva y sobre todo queremos hablar de un tema que tiene que ver con la medicina ortomolecular. ¿Por qué el tema de medicina ortomolecular el día de hoy? Desde un enfoque médico, porque queremos centrarnos en la prevención y en el tratamiento de enfermedades mediante la optimización de la nutrición, la bioquímica del cuerpo. Digamos que en el contexto de las enfermedades crónico-degenerativas, la medicina ortomolecular ofrece una perspectiva innovadora y prometedora para abordar estas afecciones complejas y multifactoriales. Las enfermedades crónico-degenerativas como la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el cáncer, y las enfermedades de Alzheimer son un importante desafío para la salud pública y la medicina convencional. A menudo, estos trastornos se caracterizan por una progresión lenta y silenciosa que puede llevar a una discapacidad significativa y una reducción de la calidad de la vida de cada persona o paciente. Es por eso que la medicina ortomolecular se enfoca en identificar y abordar las causas subyacentes de estas enfermedades, en lugar de solo tratar solamente los síntomas. Eso incluye la evaluación y optimización de la nutrición, la detoxificación, la función hormonal y la salud mitocondrial, entre otros aspectos. Y para esto el día de hoy queremos traer a ustedes un experto, el doctor Raúl González, que nos va a desglosar muy bien qué es la medicina ortomolecular, cómo se aplica, en qué nos ayuda, cuáles son sus beneficios y sobre todo si se puede ayudar a una persona con ese tipo de medicina. Doctor Raúl González, buenas tardes, bienvenido. Doctor, primero antes de que nos empieces a explicar, platícanos quién eres tú, doctor. Bueno, pues yo soy el doctor Raúl González, estudié en la Universidad Autónoma de Hidalgo. Hace ya casi 35 años que terminé la carrera y después pues me empezó a gustar esta parte de la bioquímica celular y bueno, pues me empecé a meter un poco, empecé a estudiar y actualmente, bueno, pues tengo un doctorado en ciencias médicas, tengo una maestría en administración de instituciones en salud, una maestría en diabetes y complicaciones, una maestría en cuidados paliativos oncológicos y una maestría en biología molecular y citogenética, que va muy relacionado con todo lo que hago y 27 diplomados relacionados con el área bioquímica. Y bueno, pues actualmente como presidente de la Asociación Mexicana de Medicina y Nutrición Ortomolecular y también imparto conferencias y diplomados en medicina ortomolecular desde hace más o menos 25 años. Doctor, ahorita que nos platicas básicamente toda tu expertise, ¿has recibido algún premio? Sí, he tenido la oportunidad de representar a México en España, en donde presenté un trabajo y quedé en los mejores 5 lugares a nivel mundial. En Brasil quedé en primer lugar con el trabajo sobre bioquímica del pie diabético y a la fecha he podido salvar 171 piernas. Ahí fui a presentar todo este trabajo. En Costa Rica presenté un trabajo sobre detoxificación hepática y su importancia en relación con enfermedades crónico-degenerativas, donde quedé en segundo lugar. En Perú y bueno, pues en México afortunadamente a nivel nacional he ganado reconocimientos y el año pasado, en el 2023, en el gobierno del estado de Hidalgo me dio un reconocimiento. Excelente, doctor, pues queremos decirles que para que el doctor estuviera aquí presente con nosotros, pues no es algo fácil, no es algo sencillo, porque ya se dieron cuenta que es un doctor sumamente importante y muy reconocido. Tenemos el placer y el privilegio de conocerlo ya hace algunos años como conferencista, docente y profesor y mentor de muchos médicos. Pero doctor, que queremos abrir un poquito con unas preguntas y quiero preguntarte, dentro de la medicina ortomolecular, específicamente en ese tema, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas y cómo pueden abordarse desde una perspectiva en medicina ortomolecular? Partimos la pregunta.
primero, ¿cuáles son los principales factores que contribuyen al desarrollo de enfermedades crónico-degenerativas? Bueno, podemos separarlos en dos áreas. La primera, pues, es la parte nutricional. Yo considero que el 90% de las enfermedades crónico-degenerativas tienen que ver con el cuidado o el autocuidado, la autorreparación celular, que va en relación de la alimentación, pues si es saludable o no es saludable, ¿no? Eso para mí es muy importante, y cuando un paciente va a consulta, independientemente de la causa de la consulta, normalmente lo que más veo es complicaciones por cáncer, que es, por eso tengo la maestría de cuidados paliativos oncológicos, diabetes con todas sus complicaciones, es lo que más veo. Y yo siempre les digo que la alimentación es la parte más importante, junto con un tratamiento, con el apego a un tratamiento, pero la parte más importante es la alimentación. ¿Qué tanto cuido yo a mi organismo? Pero esto va desde que somos niños. Desde que somos niños, y actualmente, bueno, hablando de omega 3, que me imagino que lo vamos a tocar, hace muchos años decía yo a los ginecólogos en algún congreso de ginecología que deberían de dar tratamientos de omega 3 a las mujeres embarazadas. Y bueno, pues estamos hablando de 13, 14 años más o menos, en el que aparentemente no había tanta información, y pues prácticamente me hicieron a un lado, no me hicieron mucho caso. Y actualmente se está utilizando el omega 3 en mujeres embarazadas, ¿no? Yo diría que el ginecólogo que no lo utiliza, pues es un ginecólogo que no está actualizado. Pero yo veo las recetas y la mayoría de los ginecólogos ya utilizan el omega 3. Entonces, todo esto tiene que ver, por un lado, con la nutrición, con la alimentación que tenemos desde niños. Ahora hay mucho más información a través de internet y todo esto, y yo creo que la parte básica de todo esto es la aplicación de una alimentación saludable, pero desde los niños. Siempre he dicho que si nosotros modificamos la alimentación de los niños hacia una alimentación saludable y les damos omega 3, entre 10 y 15 años de evolución, los niveles de resistencia a la insulina y de diabetes, hipertensión y cáncer tendrían que disminuir. ¿Qué dato? Un muy buen dato, muy interesante. Sí, porque el problema es que la otra parte, decía yo, una parte nutricional, y la otra parte es que durante todos estos 25 años he investigado tres cosas que siempre menciono en mis cursos o en mis conferencias. La primera es que no puede haber diabetes, hipertensión, cáncer, enfermedades autoinmunes o enfermedades neurológicas como lo que ahora vemos, degenerativas, si no hay tres procesos bioquímicos. El primero es un proceso inflamatorio crónico, y estamos hablando del daño a las membranas celulares que va a producir lo que se conoce como resistencia a la insulina. El segundo es un proceso de estrés oxidativo acelerado. Esto quiere decir la producción excesiva de radicales libres o de especies reactivas de oxígeno, que son realmente los que producen daño no solamente a la parte interna de la membrana celular, sino también le pegan a la mitocondria, que es donde se produce la energía, le pegan al retículo endoplásmico liso, el rugoso, y cuando los radicales libres rompen esta parte del núcleo, de la membrana nuclear, pueden hacerle el daño al ADN. Entonces, esto tiene que ver de forma importante el daño que podemos hacerle a nuestro organismo, por ejemplo, a nivel mitocondrial. Si estos radicales libres, que yo les digo que son lanzas dentro de la célula y que al golpear a la mitocondria lesionan las membranas, y estas pueden dañarse, entonces ya no van a producir suficiente energía como para permitir la autorreparación de los daños a nivel celular. Y el tercero tiene que ver con un proceso que a mí me gusta mucho porque el estudio del hígado se me hace increíble, un proceso de detoxificación modificada. ¿Qué quiere decir esto? Que le hemos hecho tanto daño a nuestro organismo, y que realmente quien
es el que detoxifica todo nuestro organismo, pues es el hígado. Y el hígado tiene que ver con todo este proceso de limpieza, ¿no? De detoxificación. Una cosa es la desintoxicación, que bueno, hay métodos, hay terapias, y la otra es el proceso de detoxificación, que van de la mano el proceso inflamatorio crónico, el estrés oxidativo y la detoxificación modificada, lo que nos lleva a un daño de las membranas celulares, y este daño lo que va a hacer es que va a producir pues resistencia a la insulina. Y siempre lo digo en mis conferencias, la resistencia a la insulina es como la madre de la diabetes, de la hipertensión, del cáncer, de las enfermedades neurodegenerativas y autoinmunes. Entonces sí vale la pena como recalcar un poco esta parte de la alimentación, porque siempre debe de ir el autocuidado, los estilos de vida saludables, junto con un tratamiento ideal que puede ser preventivo, o sea, no por fuerza tiene que esperar el paciente a tener alguna enfermedad, ¿no? Doctor, aquí básicamente hablas de la nutrición y empieza cuando nosotros estamos en el vientre de la madre. Así es. Y nosotros en la epigenética conocemos y se sabe ahora que todo lo que nuestra madre coma va a impactar directamente en la salud y futuro de ese bebé cuando vaya a nacer. Así es. Ahora bien, doctor, independientemente de la parte silenciosa, cuando nosotros no tenemos ese cuidado, hay otros factores que pueden desarrollar o desencadenar alguna enfermedad independientemente de los alimentos. Sí, claro. Bueno, ahorita que comentabas lo que come nuestra madre cuando nosotros estamos en gestación, influye por la alimentación. También hay otros factores como el estrés, las hormonas, la liberación de cortisol, que es un tema muy importante y a mí me gusta mucho porque es un tema que yo escuché como un tema más en París hace como 16 años, pero realmente haciendo investigación no he encontrado más información. Entonces lo que hice es que hace 13 años a la fecha he estudiado una enfermedad que se llama síndrome de fatiga adrenal por estrés crónico, que realmente nada más venía síndrome de fatiga adrenal, y he encontrado artículos que dicen que no existe, que esos síntomas no tienen nada que ver. Bueno, yo le puse el resto, síndrome de fatiga adrenal por estrés crónico, principalmente porque todo lo que he investigado he encontrado una relación importante entre el estrés, la liberación excesiva de cortisol, la liberación de adrenalina, de noradrenalina, y claro que sí, o sea, tiene efectos de la madre al producto. Y esto también, bueno, pues una vez que nacemos, el grado y el riesgo del estrés, de los cambios hormonales por estrés, no solamente en un grupo de personas, sino bueno, pues yo en la consulta veo niños de primaria, de secundaria, de preparatoria y desafortunadamente de los que más veo es preparatoria y universidad, profesionistas jóvenes. Algo que me di cuenta es que esto aumentó a partir de la pandemia y tiene que ver mucho con el estrés. Entonces ya tengo prácticamente toda la información, es más, ya le envié a una revista médica desde agosto del año pasado, pero como no existe más información, entonces no la han sacado, porque me pregunta de dónde sale todo esto. Pues es que es una investigación propia, no hay a nivel mundial, no hay una información completa. Fíjate, doctor, que me hace recordar ahorita en algunos congresos de medicina regenerativa, también de congresos de medicina hormonal o medicina funcional. En ese punto que hablabas ahorita de la inflamación celular y el impacto que tiene el cortisol, y aparte en cuestiones de la fatiga, el cansancio y por todo lo que se desencadenó del COVID. Ahora bien, doctor, quiero preguntarte de manera ya más específica, la medicina ortomolecular bajo ya tu investigación y con tu experiencia en tus pacientes, ¿qué tanto impacta entonces sí la inflamación crónica de bajo grado para un paciente ya cuando viene con una enfermedad crónico-degenerativa? Sí, bueno, yo digo desde el punto de vista de como yo lo veo, es devastador,
Primero porque hay dos tipos de inflamación, la aguda, que es cuando yo me doy un golpe, inflamación, dolor, rubor, calor, toda esta parte, y eso sí produce dolor, pero la inflamación crónica a nivel molecular, a nivel celular, las membranas celulares destruidas no producen dolor. Esto quiere decir que al no producir dolor, pues la gente sigue haciendo su vida normal como si nada, lo cual está muy relacionado con la resistencia a la insulina, y esto tiene que ver con el daño y el riesgo de diabetes, de hipertensión, de todas las enfermedades crónico-degenerativas. Por eso, por ejemplo, las instituciones, el Prevenimps, el ISSSTE, lo que era antes la Secretaría de Salud, hablaban sobre la obesidad, sobrepeso. Bueno, pues sí, porque tiene una relación con la resistencia a la insulina, y no es más que inflamación crónica. La inflamación crónica, y en nuestro país, pues desafortunadamente tenemos un alto nivel como del 73%, más o menos, no lo recuerdo bien, de obesidad y sobrepeso. Y pues lógicamente estamos hablando de mayor riesgo de enfermedades crónico-degenerativas, principalmente diabetes, que es la que está más relacionada con la alimentación. Fíjate, doctor, que ahorita en el recuento de tu información, nosotros en los podcasts que hemos hecho en todos estos meses que llevamos, sí se ha analizado un poco la parte de la investigación. Quiero preguntarte, doctor, ya en cuestión de la práctica, la medicina ortomolecular a ti, bajo tu experiencia, cuando te ha tocado atender esos pacientes que ya mencionaste o citaste, ¿has integrado la medicina convencional junto con el tratamiento ortomolecular? Sí, claro, yo soy médico alópata y bueno, pues la realidad es que yo entré a hacer pediatría hace muchos años. Después de que termino la carrera, hago el examen para entrar a pediatría y entro a pediatría, pero no seguí. ¿Por qué? Porque yo creo que había algo más, y afortunadamente lo encontré, que es el utilizar la medicina alópata y lo que ahora hago, que es medicina ortomolecular, que no es más que bioquímica celular. Entonces lo aplico al paciente con diabetes, con hipertensión, con cáncer. Esto no quiere decir que se tengan que curar, o sea, busco calidad de vida. Ahora les voy a comentar un caso, una paciente que me llegó con un cáncer de cabeza de páncreas, y bueno, me la mandan para cuidados paliativos. El pronóstico era muy malo, y prácticamente con riesgo de 4 meses más o menos. Y bueno, te estoy hablando que ahorita en marzo vamos a hacer 13 años. Y la señora está con buena calidad de vida. Ahí utilizaste ambos tratamientos, o sea, medicina convencional y ortomolecular. Así es, pero principalmente la medicina ortomolecular, porque la medicina convencional pues ya se encarga el oncólogo. Yo no sé todo, entonces yo me apoyo de mis compañeros médicos. Ellos hacen su parte, yo hago mi parte, pero al final pues se quedó conmigo. Le modifiqué la alimentación, le expliqué el porqué, le expliqué el proceso de cómo es que se puede dar el riesgo de cáncer, a modo que lo puedan entender, y le inicié tratamiento. Primero hay que reparar el daño celular, las membranas celulares y esos omega 3. Entonces le inicié tratamiento con omega 3. Después hay que bloquear el daño por radicales libres. ¿Por qué? Porque estos radicales libres producen estrés oxidativo, y ese estrés oxidativo también le produce daño al sistema inmunológico. Entonces, nosotros tenemos una protección que es un sistema inmunológico en equilibrio. Entonces, porque prácticamente todos formamos células cancerígenas diarios. Entonces, tenemos un sistema inmunológico que nos permite protegernos. Entonces, cuando entra en desequilibrio y disminuye su función, principalmente las natural killers, que es parte de esas células del sistema inmunológico, entonces cuando esto sucede, pues sí puede haber el riesgo de una tumoración maligna. Entonces, lo que yo hago es trato de equilibrar el sistema inmunológico con factores de transferencia, con
con antioxidantes principalmente. Ahí utilizo carotenoides con vitamina C. Y para la otra parte, que es el proceso de detoxificación, pues les doy factores lipotrópicos que nos permite pues ayudarle al hígado a eliminar. Muchas veces, por ejemplo, cuando le están poniendo quimioterapias, pues se afecta la primera fase de detoxificación. Entonces tenemos que proteger al hígado también como parte del tratamiento, la alimentación y bueno, toda esta parte que actualmente, y siento que a partir de la pandemia ha crecido mucho esta parte de la meditación, yoga y todo esto que es también importante. Bueno, pues la señora en su fe se apegó más a la iglesia y bueno, pues está bien, nos ha ido bien, al grado de que en este momento vamos a hacer 13 años y el tumor que medía 8 centímetros se redujo a 2. Y un día, después de una tomografía, me hablan del laboratorio y me dicen, doctor, ¿por qué no opera a su paciente? Tiene un tumor, pero está muy pequeño. No, le dije yo, ya no, eso fue hace 6 años. O sea, no tenía caso. Y así está la señora, está prácticamente inactivo. Y la señora pues ya es una persona grande. Entonces, después de 13 años, yo la acabo de ver hace 2 semanas y la verdad, es una persona increíble, una guerrera, una luchadora. Fíjate, doctor, que ahorita que hablas acerca de la medicina ortomolecular ya aplicada en tus pacientes con algunas terapias de índole regenerativo, por decir, doctor, ahorita que tocabas un poco acerca del terreno biológico en cuestión de las mitocondrias, ¿qué tanto influye tener un buen microbioma para específicamente ayudar a nuestras células? Porque todo lo que comemos Sí. va a impactar el microbioma Sí. y impacta el hígado. Sí, sí. ¿Qué tanto eso beneficio perjudica a alguien o a una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa? No, fíjate que hace 20 años no se hablaba mucho del microbioma. Ha tomado una fuerza increíble hace unos 10, 12 años. Pero no solamente como una moda, sino que realmente hay investigación en la cual nos dice que donde empieza todo el daño real es a nivel intestinal, a nivel gastrointestinal. Y bueno, pues muchos pacientes me dicen, doctor, es que los medicamentos alópatas, así como ayudan, también hacen daño. Sí, porque al final todos tienen efectos secundarios. Bueno, uno de los efectos secundarios que tienen los medicamentos alópatas es precisamente la modificación del microbioma. Y entonces esto hace que haya un mayor proceso de inflamación a nivel gastrointestinal. Más que nada a nivel intestinal, en las vellosidades intestinales. Este daño que se produce pues por una alimentación no saludable, no hay un microbioma que permita un equilibrio y entonces esto produce una candidiasis crónica, que tampoco se habla mucho de esto, pero también tiene que ver la modificación o el desequilibrio a nivel de intestinal, tiene mucho que ver hasta con la función cerebral. Claro. Oye, doctor, y por decirlo, yo recuerdo que hace tiempo, bueno, creo que el año pasado, hicimos, te has de acordar, el tema del test epigenético. En el test Ok. epigenético sale un marcador del microbioma y sale señal viral, señal posviral, esporas, parásitos. Eso tiene que ver mucho con el tipo de alimentación procesado que el paciente lleva a cabo, ¿no? Así es, tiene que ver mucho. El mayor problema, y lo que te digo, es la alimentación. Y actualmente es muy fácil pedir todo lo que sabemos, la chatarra, una hamburguesa, una pizza. ¿Y con qué va incluida la pizza de la mega no sé qué para cuántas personas? Pues con un refresco de cola, ¿no? Que ya sabemos cuál. Entonces son excesos de todo, son excesos de carbohidratos simples, son excesos pues de chatarra que realmente no ayuda a nuestro organismo y sí afecta a nivel intestinal de forma importante. Eso está súper comprobado, eso está muy comprobado y eso a nivel intestinal tiene que ver con muchas funciones a nivel cerebral, a nivel mental, a nivel psicológico, a nivel del propio intestino. O sea, tú les preguntas a las pacientes que manejan mucho estrés y el primer daño
principalmente mujeres, y el primer daño es a nivel intestinal. Por eso hace muchos años decían que tenían colitis nerviosa. Ah, sí, es normal porque tengo colitis nerviosa. No, pues no es normal. Eso lo que tiene que ver es que algo está estimulando ese intestino, algo está modificando el microbioma. Y si nosotros no lo corregimos, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues va a haber un desequilibrio a nivel intestinal que va a afectar al hígado directamente, porque a través de la vía porta actúa junto con el hígado. Y eso tiene que ver con lo que citabas hace un momento de la resistencia a la insulina. Sí, todo tiene que ver. Sí, porque estamos hablando de inflamación crónica. Y eso impacta en la fatiga adrenal cuando se produce un exceso de glucosa, el cortisol, y te impacta a nivel hormonal. Claro que sí. Lo que pasa ahí es que, por ejemplo, hay pacientes que cuando tienen mucho estrés lo que quieren comer es azúcares. Ajá, pues lo que sucede es que el cerebro es muy inteligente y produce, yo digo que busca formas de activar el centro del hambre, pero ¿hacia qué? Pues hacia los azúcares, porque hay resistencia a la insulina por la propia inflamación crónica. Entonces yo le digo a los pacientes, o lo digo en mis cursos, pongan una ensalada y pongan un pan, una hamburguesa, un pan de dulce de estos que aparte tienen más cosas, y el cerebro se va a fijar en el azúcar, porque lo que está buscando la célula es glucosa, pero no de ese tipo de glucosa. Sin embargo, por eso es lo que más come la gente. Cuando hay ese proceso de glicación, se conoce así, ¿verdad? Glicación celular. Sí. Hay, por decirlo, ¿cómo le ayudas a un paciente cuando tiene la glicación, cuando está glicado? Ok. Bueno, prácticamente podemos decir que la mayoría pudiéramos estar glicados, pero hay que entender qué es la glicación. La glicación es la unión de un carbohidrato con de un azúcar con una proteína. ¿Y dónde se lleva a cabo este proceso? Pues en las cocinas, a través de una reacción que se llama reacción de Maillard. Esta reacción de Maillard, que fíjate, me llama la atención porque esto lo deben de saber los nutriólogos, y cuando he dado conferencias para nutriólogos no lo saben. Y esto, o sea, nuestras mamás están haciendo esto en nuestras casas, pero bueno, ellas no saben, ellas no son investigadoras, ni son bioquímicas, ni son médicos, ni nada. Bueno, esto se lo deberíamos decir los médicos o los nutriólogos a las personas. Entonces, cuando se combina un carbohidrato, un azúcar, con una proteína y se calienta, en ese momento se glica. Bueno, eso es en la alimentación preparada. Ahora, de todo lo que nos venden, ¿qué está glicado? Todo lo que tiene color oscuro. Entonces a mí me dicen, doctor, ¿no quiere un café? No, yo no tomo café. ¿Por qué? Porque está glicado. ¿Qué quiere decir? No nada más eso. Los refrescos de cola, la cajeta, las mermeladas, las carnes, estas asadas, Bueno, es porque ya le ponen ingredientes sintéticos, ¿no? Exactamente. O sea, Porque todo ya lo viene... que lleva con un proceso industrializado, llamémosle así, ya viene glicado el alimento. Así es. Entonces, aquí no quiero ir en contra del café, que todo el mundo va a decir, no puede ser. Bueno, sí, no. ¿Por qué? Porque el problema con el café es cuando calientan el café y le ponen azúcar. Ahí es donde se daña y se glica. Entonces, ya está. Lo pueden tomar el café, pero sin azúcar o con stevia. Entonces, lo que yo les digo es, les explico, y esto produce daño. ¿Por qué? Porque ya me estoy comiendo o tomando todo dañado. Pero eso el cuerpo no sabe qué hacer con él, y eso se pega en las membranas celulares. Y eso produce daño a nivel de la membrana celular. Es más, te voy a decir algo bien importante. La glicación o la glucosilación enzimática de las proteínas es la causa de las complicaciones en el paciente con diabetes. Nefropatía, retinopatía, pie diabético. Gracias a la glicación. ¿Por qué?
Pues porque el paciente sigue comiendo, a pesar de que le decimos no coma esto, no coma, siguen comiendo porque tienen esa necesidad. Las células tienen necesidad de azúcares y las personas se guardan dulces para sentirse bien. Eso lo veo mucho y se los pregunto, por ejemplo, llega un pie diabético que van a amputar y ya llega y ellos me dicen toda la verdad, porque ellos ya tienen miedo, les pregunto cómo están, cómo les fue, todo, y ellos me dicen, sí, la verdad es que sí, hay pacientes que dicen, no, es que yo ya no tomo refresco de cola, pero dice, bueno, sí, a veces sí, porque lo tengo escondido a un lado. O sea, a ese grado la resistencia a la insulina hace que las personas tengan necesidad de azúcares. Cuando rompemos esta resistencia a la insulina, podemos evitar toda esta parte. Hay dos opciones, la parte alópata, que bueno, se va con la metformina, y por eso es que se utiliza mucho en pacientes con diabetes, y la otra parte con sus efectos secundarios. La metformina, porque tiene efectos secundarios, disminuye los niveles de complejo B y de ácido fólico, que son factores lipotrópicos. Fíjate lo que puede pasar, y lo digo en mis cursos. Si un paciente toma metformina, disminuye los niveles de complejo B, vitamina B6, B12 y ácido fólico. Y esto lo podemos ver en el PLM, en el libro que nosotros los médicos alópatas revisamos con los efectos secundarios de la metformina. Fíjate lo que pasa. Esto modifica un ciclo que se llama el ciclo de los tetrahidrofolatos y aumenta la homocisteína en sangre. Estos picos de homocisteína en sangre lesionan al epitelio de los vasos, de las arterias. Y esto lo que sucede, produce una inflamación crónica, con aumentos de formación de placas ateromatosas. O sea, no solamente podemos tener un infarto a partir del ácido araquidónico, podemos tener un infarto por falta de factores lipotrópicos. ¿Qué quiere decir? ¿Le quitamos la metformina? No se la quiten. O sea, yo en mi trabajo no se la quito. Lo que hago es que a los pacientes les anexo complejo B y les anexo ácido fólico y seguimos con la metformina y ya, porque es un buen tratamiento. Eso es por la parte alópata. La parte de la medicina ortomolecular es omega 3. Las membranas celulares tienen dobles enlaces. Esto permite que tengan esto y esto se llama permeabilidad. Se vuelven permeables. Cuando se lesionan, se rompe un enlace y se queda así. Y esto se vuelve rígido. Esto ya no permite el paso de los nutrientes hacia el interior de la célula, de la insulina. Ya no permite el paso de la insulina con glucosa. Entonces lo que tenemos que hacer es reparar el daño, porque esas membranas celulares tienen unas patitas, digamos, que se llaman, están los fosfolípidos, luego están las patitas, y se llaman ácidos grasos esenciales de cadena larga. Nosotros los conocemos como omega 3. Entonces el omega 3 es un reparador de membranas celulares. Yo lo que hago es que les dejo la metformina, porque eso ya se lo dio su médico, el internista, el cardiólogo, el médico. A veces hasta van con otros médicos generales y se lo recetan y está bien hecho. Entonces yo lo que hago es que refuerzo esta parte, les dejo la metformina, les doy factores lipotrópicos, les doy complejo B, les doy ácido fólico y les doy omega 3. Y con esto estamos protegiendo y reparando las membranas celulares. Si yo reparo las membranas celulares, entonces lo que va a hacer la insulina, o la poca insulina, o la que se inyectan, va a hacer que la insulina atrape la glucosa y la lleve al interior de la célula y la meta a la mitocondria. Y en la mitocondria, en la cadena transportadora de electrones, produce energía. Esto sucede y por eso pueden bajar los niveles de glucosa en un paciente con diabetes. Porque yo lo que he visto está el paciente con diabetes, tiene 280 de glucosa y en lugar de manejar la nutrición, el ejercicio y mejorar las membranas celulares, le aumentan la insulina.
y a la siguiente tiene 300 y le vuelven a aumentar insulina. Y ese no es el chiste, ¿eh? El chiste es mejorar la membrana celular, reparar el daño para que haga su función. Y por ejemplo han llegado pacientes con, ¿qué te gusta? Con 50, 60 unidades de insulina y se las he bajado a 5 o 10 unidades al día. Sí se puede, y sí se puede, pero hay que explicarles al paciente la importancia de la nutrición, de la alimentación saludable, del ejercicio importante y explicarles qué está pasando dentro de su organismo. Ahora, dentro de ese terreno biológico, una vez que se ha dañado, doctor, toda esta parte del terreno biológico, cuando hay un desorden, una disbiosis intestinal y ya está impactando a una enfermedad crónico-degenerativa, ¿hay manera también de corregir esa disbiosis intestinal? Sí, claro. Primero la alimentación. Okay. Evitando alimentos que tengan aditivos. Que tengan aditivos lo más que puedan, porque sí, ahorita ya por todos lados parte, hay, ¿no? Sí, disminuyendo azúcares, disminuyendo la cantidad, carbohidratos simples principalmente, las cantidades de sal y lógicamente restituyendo. Y bueno, pues no sé si pueda comentar, este es uno de los que yo manejo, es un probiótico y prebiótico, porque esa es la otra parte. Tendría que tener las dos funciones. Entonces, yo se los doy por 3 meses. Lógicamente, tienen que entender. Si yo le explico al paciente lo que tiene que hacer y por qué se está enfermando, pues entonces yo tengo que explicarle cómo va a actuar cada uno de mis tratamientos. Y a mí me gusta mucho mucho. Porque, probiótico? Pues, sí, es un probiótico que a mí me gusta mucho. ¿Qué hace? Repara daños, pero a nivel intestinal. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos toda la fibra la utilizan los probióticos para producir energía. Entonces, también del intestino se produce energía, pero no solamente eso, se eliminan desechos, porque hay pacientes, hay mujeres principalmente, que se pasan 4 o 5 días sin evacuar el intestino. Y esto, pues, aparte de todo el riesgo, aumenta el riesgo de cáncer de colon, que ahora ya lo he visto más en mujeres. Y esto antes decíamos que era más frecuente en el hombre, y no es cierto. Tiene que ver con ahora, todo doctor, ahorita que nos explicaba esta parte del efecto de las mitocondrias, del efecto de los probióticos, de cómo cuidar la parte del intestino. Doctor, ¿y qué tanto impacto tiene el factor hormonal en esto? O sea, ¿dónde entra? Porque es una parte donde me ha tocado conocer algunos ponentes en algunos congresos que ahora se empiezan a fijar mucho en la parte hormonal, deficiencia de testosterona, deficiencia de la DEA, de pregnenolona, deficiencia de oxitocina. ¿Por qué en estos años ha habido ya casos con problemas de tiroides muy graves, casos de depresión, casos de ansiedad? ¿El terreno biológico, las mitocondrias, pegan directamente en el efecto hormonal? Sí, claro que sí. Lo que pasa es que la alimentación tiene que ver mucho, primero. Todas las hormonas como que como que los dejábamos para 2 áreas, que era el endocrino, que era el especialista es el especialista en hormonas, y los ginecos, ¿no? Que ellos lo manejaban, pero ellos nada manejaban una parte que era la de la mujer. Pero ahora hay mucho más, cada vez más investigación que nos permite darnos cuenta que tienen que ver con la depresión, con el estrés, con el síndrome climatérico, con la menopausia, y no solamente afecta a la mujer, también está afectando al hombre. La alimentación tiene que ver mucho, toda la chatarra y todo esto, bueno, pero hay que entender que la pregnenolona es como el precursor de la dehidroepiandrosterona, y la dehidroepiandrosterona es como, yo le digo en la consulta a las pacientes, es como la mamá como de 15 hormonas. Pero el problema es que la dehidroepiandrosterona se modifica cuando se libera constantemente cortisol. Entonces, ahora con lo que he podido investigar, el cerebro no detecta
Si es una situación grave, hay dos tipos de liberación de cortisol. Una, en una situación de estrés grave, un temblor, un accidente, todo esto, bueno, pues se libera, se metaboliza y a las hora y media, 2 horas ya se eliminó. Pero la otra es la producción de cortisol entre las 12 de la noche y las 5 de la mañana con un punto máximo 8 y media de la mañana. ¿Para qué sirve ese cortisol? Para producir energía a nuestro cuerpo. Nos da energía, se mantiene alto, debería de mantenerse alto y disminuir esta energía para prepararme e irme a dormir. ¿Cuál es el problema? El problema es que si mi cerebro sigue trabajando porque está preocupado, no hay dinero, no hay trabajo, está preocupado y en la noche sigue trabajando, entonces está liberando cortisol en el día y en la noche. Y las glándulas suprarrenales llega un momento que dicen yo ya no puedo, que es esta parte de la fatiga adrenal por el estrés. Entonces, esta modificación secundaria a la liberación de cortisol excesivo va a producir daños a todos los niveles: pregnenolona, progesterona, testosterona, dihidroepiandrosterona, todo tiene que ver. Doctor, llega una edad, ahorita que hablabas acerca de la menopausia, andropausia, síndrome climaterio, ¿cómo nos damos cuenta que un paciente, o un hombre o mujer, 40 años, empiezan a perder masa muscular? Pues sí, lo que pasa es que el organismo, hay un proceso que se llama glucólisis. Entonces, normalmente nuestras células viven de glucosa. Deberían de vivir de carbohidratos complejos, de glucosa saludable, digamos. Pero la realidad es que no. Entonces, cuando este proceso se daña, porque ya no puede, ya no, ya la comida no es tan saludable, digamos, entonces, o no comen bien, o personas adultas que ya no comen como debe de ser, o no mastican, o no comen a sus horas, entonces el cuerpo busca de dónde producir energía. ¿Y la toma de dónde? De la grasa y del músculo. Por eso perdemos masa muscular. Por eso perdemos grasa, pero cuando el paciente pierde grasa, por ejemplo, un paciente diabético recién diagnosticado, que no se atiende, que no se cuida, se ve mal. No se ve bien, ¿no? se ve demacrado. Se ve demacrado. No es una baja de peso como si estuviera haciendo alimentación saludable y ejercicio. Están demacrados, no se ven bien. Y cuando ya es una situación muy grave o en una edad adulta en la cual ya no lleva una alimentación en equilibrio, entonces empieza a desgastar músculos, que es cuando hay una pérdida de músculos. Pero ya estamos hablando de una situación de descontrol completo y delicado. Entonces, pero sí influye toda esta parte de la parte hormonal que impacta, como ahora se le conoce como sarcopenia. Así es. En un congreso nos llamaban ahora que se le conoce como osteosarcopenia, porque ya empieza a haber también una mala calidad del hueso. Sí, por eso es que aparece la osteoporosis en las mujeres, ¿no? Y a una corta edad, porque ahora ya están llegando mujeres a una corta edad con osteoporosis. Sí, bueno, ¿quieres que te diga de dónde viene el problema? A ver. Aquí es donde luego yo me meto en problemas, pero la idea es compartir todo esto, ¿no? Bueno, yo tengo una investigación que hice hace más o menos 18 años, en el cual me fui buscando el por qué la leche pudiera producir algunas enfermedades. Y dentro de estas me encontré que aumenta el riesgo de autismo, síndrome del espectro autista en general. Me encontré que aumenta el riesgo de diabetes tipo 1 y una que es la osteoporosis. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo? Si tiene calcio. La leche tiene calcio. El problema es que no es el calcio ni que sea deslactosada o no, porque mucha gente dice eso. El problema es que tienen una proteína que se llama caseína. Y esa proteína es completamente inflamatoria grave. Inflamatoria te vuelves a referir a la inflamación celular de bajo grado. Así es. Okay. Hay un daño celular a nivel de hueso. ¿Y hay un estudio que nos refiera a esta inflamación celular? Hay algunos que saben, algunos otros. Sí hay estudios. ¿Cómo lo podríamos medir? El problema es, mira, hay un estudio del doctor William Shaw, que es un biólogo, es un
bioquímico de Estados Unidos y que tiene un grupo, lidera un grupo de atención al paciente con problemas de autismo. Y ellos encontraron todo este daño, hicieron mediciones, pero si tú buscas más es muy complejo encontrar porque, bueno, porque aquí entran otros tipos de intereses, ¿no? Claro. Entonces yo en mi consulta, si la verdad es que yo a mis pacientes les pido que no tomen leche como tal porque tiene caseína. Digamos que en la parte nutrimental, con lo que se adhiere al producto lácteo, son sus otros ingredientes, estos aditivos. Y estos son los que, cuando alguien se hace un test epigenético, aparecen ciertos aditivos en los cuales Sí, ya sí. volvemos al terreno biológico y volvemos quizás al microbioma, donde se metaboliza todo esto. ¿Tenemos enzimas para metabolizar productos lácteos? Eh, ¿O no tanto el producto no. lácteo o los aditivos que lo acompañan? Como tal, la lactasa ya prácticamente no la hay. Entonces, es que de aquí depende de la epigenética y de la genética, porque hay Claro, grupos, razas que sí tienen más tolerancia. Ok, exactamente más tolerancia, pero nosotros no, los mexicanos no. Por eso es que mucha gente, no sé, yo creo que un 70%, 80% toma lácteos, toma leche o su licuado y se distiende, tiene claro. malestar y pues tiene que ver con la parte del microbioma. Esa disbiosis intestinal. ¿Y cómo empezamos vamos a empezar a reparar el terreno biológico, doctor? ¿Usas omega 3? ¿Usas probióticos? ¿Qué más usas? Bueno, hay que dar antioxidantes. Ok, Porque, antioxidantes. ¿qué tenemos que hacer? Yo le digo en mis cursos o en mis diplomados, les digo a los médicos, les digo, siempre den omega 3, siempre. Esa es la parte de reparación de la membrana celular. La siguiente parte es el estrés oxidativo. Aquí depende. Por ejemplo, pacientes cardiópatas, pues yo les doy vitamina E o les doy coenzima Q10, que produce energía a nivel Sí, mitocondrial. sí, tienes toda Y la la razón. mayor cantidad de mitocondrias, el órgano que tiene más mitocondrias, pues es el corazón. Si es diabético, le doy flavonoides y le doy vitamina C, por ejemplo. Este, si es, si son pacientes con cáncer, les doy flavonoides con carotenoides y omega 3. Factores de transferencia que hay para equilibrar el sistema inmunológico. Si es pie diabético, que es lo que más me ha llevado a otros países, les doy flavonoides con vitamina C, omega 3 y y bueno, hay otros tratamientos que a base de peptonas, que es medicina biológica. Les doy tratamiento para ayudar a mejorar la circulación. Oye, doctor, y dentro de tus tratamientos, digamos, hablando de medicina ortomolecular, en tus casos de éxito que has tenido con tus pacientes y cuando tú vas a un congreso, ¿presentas evidencia, fotos, imágenes, cosas así? Sí, 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 normalmente pues los pacientes están contentos, ¿no? Porque se les salvó el pie, por ejemplo. Entonces yo les digo que si me permiten presentar su caso en los congresos, también hay gente que no me permite, bueno, pues no lo hacemos. Pero, por ejemplo, te comento de un caso que es Jimena, que ya tengo todo el Todo tu permiso. archivo, tu Sí, sí, caso sí, clínico. sí, sí, Ok. y tengo el permiso por parte de la familia. Jime es una nena llegó de 9 años de edad, le hicieron una cirugía cerebral por un tumor, le resecaron más o menos el 80%, 90%, se quedó una parte. El problema fue que cuando salió de la cirugía y cuando se recupera ya no veía, perdió la vista. Entonces, por situaciones de Dios, yo digo, me encuentro a la abuelita pues triste, llorando, y le pregunto que si le pasaba algo. Y me dice, ay, señor, pues lo que pasa es que mi nieta perdió la vista en una cirugía y ya no va a volver a ver. Ese fue el diagnóstico de todos los médicos que lo vieron, todos los. Entonces le dije, ¿y dónde la tiene? Dice, pues está en la casa, la acaban de dar, pero viene muy mal. Y yo le dije, bueno, pues la espero en mi consultorio, aquí no puedo decirle.
pero ¿qué puede hacer usted? Vaya a mi consultorio y ya vemos qué hacemos. Bueno, llevamos 2 años de tratamiento. Te puedo decir que a los 4 o 5 meses empezó a recobrar la vista. Actualmente va a la escuela presencial, baila en un grupo de folclore, ya hizo su primera gira, recuperó la visión en un 90% según los médicos que la atienden, y quería este hospital como que adjudicarse al caso. Entonces la abuelita y la mamá no permitieron. A la fecha la sigo viendo y es un caso en el que, bueno, pues sí tengo permiso en los congresos de presentar su caso, de los videos, las fotos, y bueno, así te puedo platicar de... Bueno, de ese caso sí me consta, lo presentaste en un congreso que tuvimos el privilegio de escucharte ahí, doctor, de ese caso clínico que a muchos médicos les agradó cuando presentaste esta evidencia científica. Ahora sí que tu medicina basada en evidencia, ¿no? Sí, así es. Bueno, pues la idea es compartir, porque yo soy de la idea que al final pues yo me voy a morir, me voy a volver viejo y me voy a morir, pero yo lo que quiero es que se quede todo esto y que haya más gente interesado, más médicos interesados en estudiar todo esto, que no es más que bioquímica. Cuando empiezo un curso o cuando voy a un congreso, les pregunto quién es la primera vez que va y qué opinan de la medicina ortomolecular, y lo primero que hacen es que revisan en internet, ¿no? Y en internet dice, es una pseudociencia, no tiene base científica, bla, bla, bla. Y cuando termino de dar el curso, cuando termino de mi conferencia, se dan cuenta que no hablé de otra cosa más que a nivel molecular o a nivel bioquímico. Y eso me ha dado mucha credibilidad, y aparte la presentación de mis casos, ¿no? Porque bueno, gracias a Dios he podido ayudar a mucha gente, nefropatía diabética, por ejemplo. Doctor, perdón, ¿cuántos años llevas dando cursos a médicos? 16, 17 años. Este dato es importante porque si el doctor lleva más de 16, 17 años dando cursos y en congresos, ¿cuánto tiempo llevas dando conferencias? No, pues como 20 años. Bueno, muchos médicos te conocen. Sí, actualmente ya más. Bueno, muchos médicos que vean este podcast, esta charla que tenemos, esta entrevista con el doctor, yo creo que le van a dar like al video y lo van a compartir quizás con algunos de sus colegas, porque primero no es fácil que el doctor venga a darnos una charla de ese tipo. Segundo, obviamente sabemos, doctor, que estás por empezar un diplomado. Sí, empezamos prácticamente la siguiente semana, el 22 de febrero. Y parte de esto es compartir todo lo que he investigado, porque ese diplomado se reduce a todos los temas, bueno, pues a todo lo que todo lo que he investigado en muchos años: inflamación crónica, estrés oxidativo, detoxificación, algunos temas específicos relacionados con próstata, con tejido musculoesquelético, fatiga adrenal, que es uno de los temas más recientes que incluí en el diplomado. Y bueno, pues afortunadamente he tenido la fortuna de que la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que no es donde yo estudié, pero es la universidad que me ha dado todo su apoyo, me avale este diplomado, y bueno, pues eso me da más credibilidad. Les gusta, a quienes lo revisan les gusta, porque se van dando cuenta que hay más cosas que podemos anexar a nuestra práctica diaria, aunque seamos alópatas, homeópatas. Yo no tengo problema con nada de eso. Entonces, pues tenemos esa posibilidad de seguir estudiando, y eso es muy importante. Yo quiero dejar todo esto, no sé qué vaya a pasar después, pero por lo pronto quiero seguir impartiendo estos diplomados para que todo el mundo primero se ayude uno mismo, ¿no? Y después podamos ayudar a nuestros pacientes, a nuestras familias, porque se puede hacer de forma preventiva, o sea, no tenemos que estar enfermos. ¿Manejas alguna, independientemente de empieza en febrero tu diplomado, ¿no? Sí. Doctor, aparte de la medicina ortomolecular, ¿manejas terapia de células madres, células natural killer? Sí. ¿Alguna Bueno, otra terapia que uses? Sí, he tenido la posibilidad de hacer investigación sobre células madre.
me gusta mucho, trabajo también células madre con un laboratorio en especial, puedo decir, Sí, claro, sí, es sí, con sí. CB Cells del doctor César eh, Partida con está en... César y Nairo, el doctor Ok. Nairo Chairés de Guadalajara, que bueno, pues me ha apoyado. Puedo contar un caso en el que pudimos ayudar a una paciente también con un tumor cerebral y increíble las células madre. Yo sí lo que hago es que trabajo muy de cerca con ellos, con los biólogos, para, pues primero para conocer, para aprender y segundo para poderlos aplicar, Sí, los luego son protocolos exosomas. más complejos, ¿no? Sí, son más complejos y se pueden incluir en la medicina Ortomolecular. ortomoleculares, más en el diplomado hablo un tema sobre células madre. Sí, aquí estoy viendo tu temario Sí, en esto. sí, hablo sobre células madre porque sin problema lo podemos utilizar. Hay un paciente que tuvo un accidente, es de Veracruz, tuvo un accidente, se cayó de un segundo o tercer piso, lo operaron y los neurocirujanos dijeron, "Pues, jamás va a volver a levantarse". En este momento camina, me dicen que baila, pues Sí, sí, no, sí, sí, o no, sea, no normal, pero sí, ya. sí baila, me parece que ya está yendo a terapias de natación, ya se comunica, o sea, digamos, de lo que habían dicho a lo que ahora es, están muy agradecidos y pues yo estoy muy contento porque pude ayudarlo, ¿no? Qué bueno, doctor. ¿Alguna otra terapia que apliques aparte de células, terapia ortomolecular, aplicas sueroterapia? Aplico sueroterapia ¿O solo no? principalmente en pacientes, no, eso no, ¿O no. solo no? Ok, En pacientes con cáncer sí ok, aplico sueroterapia. No tengo mucho espacio, por eso es que no es muy frecuente. Y aplico una terapia que también viene en el diplomado que se llama bioenergética. ok, Entonces, es parte de lo que hacemos diario. ok, ¿tienes abierta tu consulta todavía o ya estás lleno? Porque ha pasado que luego en otros podcasts algunos médicos, luego son de otros estados y luego quieren canalizar a sus pacientes que sean familiares o amigos, o ya está llena tu consulta. Sí, trato de hacerles espacio porque yo sé lo que es viajar de lejos. Tengo Sí, pacientes claro. de Oaxaca, de Guadalajara, a veces de otros países me llaman o médicos me envían casos para que yo les dé mi opinión de Bolivia, de Perú, de Argentina, de España. Me piden si puedo valorar ese caso y que pudiera yo, cómo pudiera yo ayudarles para orientarlos para que ellos puedan ayudar al paciente. Yo trabajo siempre previa cita precisamente Sí, claro. para no llenarme de pacientes, porque sí es complejo también para quedar bien con todos y poder buscar una forma de atenderlos. Excelente, doctor. Pues de verdad apreciamos mucho esta entrevista muy, muy amena, muy instructiva, de mucha docencia. Y si algún médico quiere realmente conocer un poco más del tema del ortomolecular, el doctor Raúl González, ya llevamos años conociéndonos y sobre todo sabemos que muchos médicos recomiendan tus diplomados. Sí, afortunadamente, ellos son los que me envían a Sí, los, ¿verdad? Es lo que sabemos de que... a los médicos. Y quiero hacerles un comentario. Tengo una página en YouTube Ok, que es donde subo mis videos para que los vean, para que se llama Doctor Raúl Med, MEDORT, MedOrt. Así se llama, y mi página donde imparto los diplomados es eh, www.maohidalgo.com y ahí tiene un link para entrar a YouTube también para ver ok. los videos. Pues muy interesante tu charla, doctor. Yo creo que la parte de la medicina ortomolecular en tratamientos para personas o pacientes con enfermedades crónico-degenerativas, que ya nos hablabas del omega 3, algunas como la tiamina, los antioxidantes, que tú usas diario y aplicas en tus pacientes y con buenos resultados y aparte das docencia. ¿Vas a estar actualmente en algún congreso?
Sí hay la posibilidad de ir a Cuba, estoy viendo principalmente Temas de agenda, por ¿no? la agenda. Sí es a Cuba, a Colombia, pero sí la agenda está compleja, entonces no sé. Pues doctores, si alguien quiere saber un poco más del doctor Raúl, ya saben, ya dejó sus datos. También aquí a nosotros nos pueden escribir. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, con toda confianza, pueden escribirle al doctor. Pueden solicitarnos sus datos también, ya que ¿quieres dar tu número de teléfono Sí, o sí, algo sí, para que sí. te contacten? Sí, para quienes estén interesados en el diplomado o quieran alguna información, pueden enviarme un mensaje de WhatsApp al 775-784-9923 y bueno, pues si hay interesados, ahí hacemos Empiezas en la otra semana, el sábado, 25, ¿verdad? 20 22 de Perdón, febrero. sábado 22 de febrero, pues doctor, de verdad apreciamos mucho tu tiempo, que te hayas desplazado desde Hidalgo hasta acá, hasta estas instalaciones. Nos da mucho gusto, esperemos que no sea la primera o la última vez. Esperamos volverte a tener aquí y pues muchas gracias, doctor. ¿Algo más que quieras agregar? No, bueno, pues la medicina ortomolecular está relacionada directamente con calidad de vida, que eso es lo que yo busco para mí, para mi familia, para mis pacientes, estar lo mejor posible, no importa la edad que tengamos cada quien, y esto sí se puede lograr. Ejercicio, la actividad física, la alimentación saludable y siempre los nutrientes necesarios para lograrlo. Pues estamos muy agradecidos con el doctor Raúl. Gracias a ustedes por haberse conectado también el día de hoy. Reiteramos, si quieren cualquier información, sea de la línea que el doctor maneja de suplementos, les podemos dar informes. Si también quieren conocer más acerca de él, también. Si quieren invitarlo a dar una conferencia por ahí, también ahí pueden contactarlos o directamente al doctor. Doctor, que pases una excelente tarde noche. No, muchas gracias por la invitación y bueno, pues es muy bonito estar aquí, sentir este ambiente tan Pues nos da de gusto, doctor. amigos. Nos da gusto, doctor, que hayas estado aquí con nosotros, que nos hayas acompañado. Muchas gracias, Candy. Gracias a todos y Gracias. nos retiramos. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego.